buenas noches. Qué gusto saber que contamos con su sintonía. Iniciamos semana, iniciamos mes e iniciamos con el análisis de la noticia junto a Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Sandy, buenas noches. Un saludo para ti. Estamos precisamente iniciando un nuevo mes, como tú bien lo dices. Y buenas noches para usted, que siempre nos sigue allá en casa. Hoy, dentro de los temas de análisis, tenemos situaciones bien importantes. Pero, si me permite, Sandy, voy a presentar de una vez, porque al primer tema tenemos nuevamente al doctor Ludwig Villalta. Doctor Villalta, bienvenido. Vamos a hablar de un tema que es interesante. ¿Qué es lo que está pasando con Telma Aldana? ¿Participará o no participará? Ya lo sabremos. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Andy. Buenas noches, Julius. Buenas noches a todos los televidentes que nos ven en este hermoso país de Guatemala, desde el norte hasta el sur, desde occidente hasta el oriente. La mejor de las noches. Hace algunos días estuvimos conversando con ustedes sobre las circunstancias de la inviabilidad de que pudiera el Tribunal Supremo Electoral inscribir a la candidata ciudadana Telma Aldana. ¿Correcto? Y queríamos partir de algo, que esto no es cuestión de ideología, no es cuestión de pensamiento ideológico ni de pensamiento partidista, sino una cuestión eminentemente jurídica. Entonces vamos a hacer algo, doctor. Como esta es una situación eminentemente de leyes, ya vamos a hablar acerca de ese análisis legal. Pero antes, Sandy, tenemos algo, ¿verdad? Así es, vamos a conocer nuestros temas relevantes para esta emisión en nuestros titulares. Bienvenidos. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral rechazaron la inscripción de Telma Aldana como candidata a la presidencia. La decisión la deja casi fuera de la contienda. Pasó 4 años en la cárcel. Su vida cambió al ser capturado a los 21 años. Hoy fue liberado porque no se tenían pruebas en su contra y no tuvo que ver en el caso La Línea. El presidente estadounidense Donald Trump cumplió su amenaza y ordenó suspender toda ayuda al Triángulo Norte. Analizamos a quienes afecta la decisión. La próxima semana será inaugurado el libramiento de Chimaltenango, 4 años después de que se iniciaron los trabajos de construcción. Jubilados y pensionados del Estado presionan por un incremento de 1.500 quetzales. La iniciativa de ley aún no es conocida por el Pleno del Congreso. La Embajada de Taiwán se comprometió a la donación de un sistema de audio, video y votación para el Congreso de la República, que modernizará el actual proceso. Bueno, es momento de iniciar con el tema de análisis. El primero, Telma Aldana habría quedado sin inscripción como candidata a la presidencia con 4 votos en contra. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral decidieron rechazarla. Desde horas de la mañana de este lunes, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral se reunieron para conocer los recursos de nulidad en contra de la inscripción de Telma Aldana. Trascendió que los magistrados resolvieron por mayoría ordenar al Registro de Ciudadanos anular la inscripción de Aldana. El cuerpo colegiado tuvo que analizar los informes remitidos por la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad y el Juzgado 10º de Instancia Penal. Sobre la situación de la candidata, al parecer, uno de los elementos fundamentales para rechazar la inscripción de Aldana habría sido el informe de la Contraloría que recibieron el viernes, en el que se establecía que el finiquito no tenía efecto, debido a la denuncia de 2 auditores que interpusieron en contra de Aldana. La votación habría sido 4 a favor y 1 en contra.
Este voto razonado aparentemente es de la magistrada María Eugenia Mijangos. Los recursos de nulidad que fueron admitidos por el Tribunal Supremo Electoral fueron presentados por el partido Todos y por el Partido Liberal de Guatemala. Hasta ahora no se han notificado a las partes para oficializar la decisión. Semilla tiene dos instancias a las que puede recurrir. Una es la Corte Suprema de Justicia y la otra la Corte de Constitucionalidad. En esencia, para este análisis hay tres causas por las cuales Tel Maldana no puede participar para estas elecciones. Veámoslos entonces rápidamente, ¿no? Primero es porque no cumple con lo establecido sobre el tema del denominado finiquito, llamémosle así para llamarlo de una manera corta. Luego también recordemos que tiene al menos 3 causas penales abiertas, 3 querellas, y luego también por lo que reza nuestra Constitución en su artículo 153 sobre el hecho de la idoneidad. Y en este contexto, entonces, Sandy, vamos a iniciar precisamente con la entrevista a el doctor Ludwig Villalta. Ludwig Villalta, ¿cuál es la situación real en este caso ahora que el Tribunal Supremo Electoral pues le dio vía a estos recursos, pero en un traspié para la candidata Tel Maldana? Muy bien, muy buenas noches a todos. Como hablábamos anteriormente, el análisis es eminentemente jurídico, eminentemente técnico. Exacto. Independientemente de cualquier ideología que se pudiera ostentar. Déjenme decirle que la democracia es participar y la participación tiene que estar regulada a través de normas jurídicas. En un inicio, la candidata presentó toda la documentación pertinente para poder ser inscrita, pero en esa documentación existía el finiquito. Y el finiquito no es más que una constancia temporal de que no existen cargos ni cuestiones pendientes. ¿Cuál es la vigencia de ese finiquito? Creo que son 6 meses, pero algo importante, Julius, algo importante, esto es temporal. ¿Qué implica la temporalidad? Implica que en un momento particular pueden existir nuevos cargos o evidencias que pudieran incriminar la mala gestión administrativa que tuvo la funcionaria pública. En este caso, doctor, por ejemplo, cuando Tel Maldana presenta el finiquito, no existía ninguna investigación en su contra. Y ahora, ¿cómo es que cambia el panorama y este se convierte en uno de los motivos por los cuales se le impide su inscripción? Efectivamente, recordemos de que la inscripción, las condiciones primitivas por la cual se aceptó la papelería variaron consustancialmente. El hecho de las denuncias, el hecho de que hay nuevos cargos, el hecho de que hay procesos penales abiertos, cambiaron las circunstancias primitivas que dieron origen a la inscripción. Hace algunos días conversábamos aquí precisamente sobre el aspecto legal y dijimos que era obligado e imperativo que el Tribunal Supremo Electoral y el Registrador de Ciudadanos revocara esa inscripción temporal. ¿Por qué? Porque habían cambiado las circunstancias primitivas. Y ahí precisamente es donde queremos hacer la siguiente pregunta. Hablemos de la idoneidad, porque ya ha pasado para otros candidatos. Recordemos al mismo expresidente Alfonso Portillo la vez pasada. Exacto. No se le permitió la participación. ¿Cómo queda en este caso Tel Maldana? Algo importante para los fiscales de los distintos partidos es conocer los precedentes del Tribunal Supremo Electoral. No puede inscribirse a uno y a otro no por las mismas causas, por las mismas circunstancias. Parece totalmente injusto. Pero aquí, doctor, tenemos situaciones distintas. Por ejemplo, en aquel caso, el expresidente ya había enfrentado un proceso, ya había sido condenado. Correcto. Teníamos la semana pasada también el de un candidato a alcalde que ya había pagado la sentencia también. En este caso, ella ni siquiera ha sido condenada. ¿Podría de esta forma aplicársele entonces el sentido o el requisito de idoneidad? La idoneidad es algo subjetivo, Julius, es algo subjetivo, algo que implica muchas cuestiones que debe valorarse. En un aspecto particular, déjenme decirles que un proceso penal abierto sesga mucho los criterios sobre los cuales puede descansar la idoneidad, sabiendo que el proceso electoral debe de buscar que el candidato se concentre en la campaña y no en buscar procesos y buscar no la inmunidad, sino la impunidad. Claro. Sí, no, y es que en este momento pues ni siquiera ha llegado a ser candidata porque simple y sencillamente no ha sido inscrita formalmente. Pero tenemos otros datos, Sandy y doctor Villalta, televidentes, para este análisis, así que los vamos a ver en pantalla rápidamente. Hoy precisamente en una decisión dividida ya en el Tribunal Supremo Electoral, 4 votos contra 1, pues precisamente se le dio trámite a 2 recursos de nulidad, pero fueron resueltos en contra de la voluntad de Tel Maldana de querer ser inscrita como candidata. Esto no sé si será
dejarla, digámoslo así, fuera de la contienda prácticamente por los tiempos procesales, y esa sería una pregunta interesante para que respondiera el doctor Villalta. Pero también tenemos que hacer un análisis bastante completo y serio en este sentido, porque creo y entiendo que todavía hay recursos legales, Sandy, que se puede hacer. Y empecemos por eso, doctor Villalta. ¿Cuáles serían los recursos legales, en todo caso, que Aldana podría presentar? ¿Y qué tan viables pueden ser también? ¿Es correcto? Bueno, aquí hay una cuestión, hay cuestiones de forma y hay cuestiones de fondo. Las cuestiones de forma puede ser ampliación de la resolución del Tribunal Supremo Electoral, pero yo creo que no se van a enfocar porque la decisión ha sido casi unánime y bastante contundente. Yo creo que el camino tortuoso y largo de un candidato, de un procesado, es buscar el amparo pertinente a la Corte Suprema de Justicia. Pero en primer lugar. En primer lugar. Ahora, hay aspectos que tenemos que tomar en consideración. La pregunta, Sandy, es interesante. ¿Da tiempo? Y eso es el punto que yo quiero tomar en consideración. Uno. A ver. Va a presentar su recurso de amparo en contra del Tribunal Supremo Electoral ante la Corte Suprema de Justicia. Así es. Todos los días y horas son hábiles en materia de amparo. Claro. Tienen que notificar a todos los interesados. En este caso va a ser el Ministerio Público uno de ellos y también los partidos políticos. ¿Por qué son interesados? Porque estamos en una contienda electoral. Notificar a los veintitantos partidos políticos, 27 en este caso, darle audiencia a todos ellos porque hay un interés legítimo, evacuar todas las audiencias, aparte de eso analizar el amparo provisional, la apelación del amparo provisional. Estamos ante una situación muy complicada para ellos. Y supongamos que entonces no pasa y se resuelve rápido, ¿verdad? Vamos a un primer escenario, Sandy, doctor. Ahí en la Corte Suprema de Justicia. Le queda una última instancia que sería la Corte de Constitucionalidad. La pregunta casi vuelve a ser la misma y Sandy lo estaba perfilando de buena manera. ¿Da tiempo? ¿Y saben por qué pregunto esto? El 27 del mes de abril debe estar ya tomada la decisión por el Tribunal Supremo Electoral de qué candidatos van o no van en esa papeleta que debe de empezar a imprimirse para las elecciones 2019. Pero también tomemos en cuenta que en este caso la Corte de Constitucionalidad ordenó a un juzgado de primera instancia penal que se dé entonces con el reinicio de los casos que se tienen tuvo un revés la semana pasada. Exactamente. Entonces, ¿qué tanto podría favorecerle o qué tanto podrían cambiar de opinión los magistrados de la Corte de Constitucionalidad ahora? No da tiempo. Bueno, es una cuestión que va a corresponder al fuero interno de la Corte de Constitucionalidad. Si bien la Corte de Constitucionalidad ha tenido fallos diversos, hay un aspecto fundamental que todos los juristas están viendo a los magistrados de la Corte Suprema Electoral, también los estudiantes de Derecho y todos aquellos que están interesados. Particularmente yo creo que no se ha visto que un procedimiento de amparo en menos de un mes sea resuelto por la Corte de Constitucionalidad. Nosotros que somos abogados litigantes interponemos un amparo ante la CC y esto tarda meses. Ahora, en estas circunstancias, resolver la situación, el asunto jurídico de la candidata Thelma Aldana en un mes sería demasiado difícil. Yo no lo veo, no visualizo esa situación. Bueno, Sandy, está perfilado el tema y habrá mucho para el análisis, pero seguramente usted en casa va a tener una opinión mucho mejor que es la suya. Ahora, te digo algo. En este momento terminamos el primer tema, pero el segundo tema no es menos relevante. ¿Qué creerías tú, Sandy? Que alguien pasa 4 años en prisión preventiva y después le dicen en una audiencia, después de 4 años, ¿sabe qué? Usted no tenía la culpa, váyase a su casa. Y tendremos al doctor Villalta también para ese análisis. Por supuesto, pero de momento nos vamos a una pausa. Cuando regresemos daremos análisis a este tema. 4 años en una cárcel y finalmente entonces se decide que no tuvo nada que ver, no existen pruebas en su contra. Le contamos contra quién entonces se da este proceso, pero después de la pausa ya volvemos. Así es, no cambie porque somos a la medida. Apuntábamos que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral estaban en una decisión en ese momento para poder de esa forma resolver en definitiva si aceptaban o no la inscripción de Thelma Aldana y dijeron 4 contra 1, no vamos a inscribir. Le dejan sin efecto entonces esta inscripción, Julio. Así es, Sandy, una decisión completamente confirmada. El Pleno de Magistrados, de hecho, el Tribunal Supremo Electoral decidió dejar sin efecto la inscripción de Thelma Aldana como candidata a la presidencia al resolver no uno, sino que 2 recursos de nulidad presentados, uno por el partido Todos y el otro por el Partido Liberal Guatemalteco.
Y hay que tomar en cuenta que toda esta información, incluso en las copias de esta resolución, usted ya la puede encontrar en www.tn23.tv y de esta manera conocer entonces qué han dado a conocer. El cuerpo colegiado se reunió este lunes para poder analizar así los informes remitidos por la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad y el Juzgado Décimo de Instancia Penal sobre la situación de la candidata. Y recordemos que la Contraloría de Cuentas en su informe establece que el finiquito de la exfiscal Aldana dejó de tener vigencia el 12 de diciembre del año pasado, cuando se interpuso una denuncia ante los tribunales de justicia. Y precisamente esta denuncia usted la está viendo también en pantalla junto con la resolución para que vaya precisamente a la página de TN23 TV. Y esto ocurrió realmente por 3 acciones de nulidad presentadas contra la inscripción de la ex jefa del Ministerio Público, la cual se dio en primera instancia el pasado 19 de marzo, día en que trascendió una orden de captura en su contra. Hay que tomar en cuenta que la exfiscal cumple este lunes 2 semanas de permanecer fuera del país. Salió rumbo a El Salvador el pasado 18 de marzo y hasta ahora se desconoce la fecha de su regreso. Así que ahí tiene entonces la resolución de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Puede ingresar a www.tn23.tv para conocer detalles sobre este documento. Y está toda la documentación que respalda eso, incluyendo la misma orden de aprehensión que acabamos de ver hace unos minutos. Así que ya lo sabe, de última hora, absolutamente. TSE deja sin efecto inscripción de Telma Aldana. Bueno, cambiamos de tema y hablemos de este caso. Por defraudación aduanera, La Línea. El juez resolvió cerrar de forma definitiva el proceso de Adrián Israel Yela Gómez. La investigación determinó que no cometió ningún hecho criminal. Según la investigación de la Fiscalía Especial, el procesado Adrián Israel Yela Gómez tenía firma registrada en una de las cuentas de la empresa Corpogol, en la cual la organización criminal depositó el dinero de los cobros ilegales en las aduanas, al cual le llamaban La Línea o La Cola. Pero la investigación determinó que las autorizaciones que hizo Yela fueron antes que se registraran los depósitos millonarios anómalos. La investigación realizada, señor juez, lo que le permite establecer a la Fiscalía con certeza, en este caso es una certeza jurídica de la no participación del señor Yela Gómez, es de que realmente otras personas eran las que dirigían esta sociedad y eran otras personas también las que manejaban manejaban las grandes cantidades de dinero. El abogado defensor dijo que su patrocinado autorizó un monto de 12,000 quetzales para gasto de insumos y fue una orden de su jefe inmediato en Corpogol. Estos fueron dentro del ámbito temporal, fuera del periodo de investigación, pero sí se hizo la relación a efecto de establecer que él sí había girado unos cheques en un periodo previo. Adrián Yela quedó fuera del caso La Línea de forma definitiva al evidenciarse que no cometió ningún delito. Cualquier estudiante buscando siempre oportunidades de trabajo y pues fue en parte de eso de que se dio esa situación, ¿verdad? ¿Cómo me afectó esto en los casi 4 años de ahora? Pues en lo laboral definitivamente demasiado. Efectos personales pero estoy la verdad aquí agradecido con que se haya podido lograr justicia aquí en Guatemala, que todavía se pueda pensar en eso y no puedo agregar nada más. El juez Gálvez aceptó la petición de la Fiscalía y los querellantes, resolviendo cerrar el proceso penal de Adrián Israel Yela Gómez, pues la investigación demostró que no cometió ningún hecho ilegal en el caso La Línea. Para iniciar el análisis de este tema realmente tan dramático, usted va a ver en pantalla unos datos. Trataré de ser muy rápido con ellos porque acá será el invitado quien lo va a desarrollar. Recordemos algo nada más, el artículo 14 de la Constitución que nos habla acerca de la presunción de inocencia, pero en Guatemala parece ser que la presunción es realmente de culpabilidad. Cuando hoy se determina que después de casi 4 años de privación de libertad no tuvo participación en el caso La Línea de este muchacho y que no cometió ningún hecho criminal, ¿cómo se le repara ese tiempo perdido, ese estigma social y esa mancha? Esto me recuerda, doctor Ludwig Villalta, porque hemos estudiado pues todos los juristas tus libros, a Juicio Justo, así se llama. Cuéntanos sobre esto, ¿qué puedes decir? ¿Cuáles son tus impresiones? Bueno, Julius, estimados amigos, particularmente escribí hace más o menos 20 años, mi primer libro se llamó La presunción de inocencia, garantía constitucional principal ante el ejercicio de la persecución penal estatal. Y uno de los aspectos es que la presunción de inocencia es un estado y aquí hay que analizar varias posturas.
Una de estas cuestiones es que la presunción de inocencia solo se puede limitar la libertad de una persona en casos estrictamente necesarios. Bajo esa perspectiva hay que tomar en consideración algo que es a bien conocido de todos. Las cárceles de condena y las prisiones preventivas en Guatemala son la misma situación. Exacto. No varía absolutamente en nada. No, yo te diría que es hasta tortura, doctor. Es una tortura, obviamente. Sí. Y algo particular, para poder ligar a una persona a proceso y limitarle su derecho consagrado de libertad, debe de existir por lo menos 7 principios fundamentales. A ver, ¿cuáles son? Uno, tiene que estar en ley, tiene que haber legalidad. Otro, que se haga necesario eso. Otro, que la medida sea idónea para el caso. Otro, que sea proporcional. Pero hay un aspecto fundamental, que tiene que haber fundamentabilidad. Pero ¿cómo es posible, doctor, que, por ejemplo, pase tanto tiempo y que en estos 4 años no se vean las evidencias y que se diga, no hay evidencia necesaria, bueno, ya cerremos este caso? No, que 4 años después, hay que esperar 4 años para que finalmente le digan a uno si es culpable o no, si avanza o no el proceso. ¿Cómo vamos a tomar esta situación? El daño que le hacen a la persona. Sandy, qué pregunta más interesante, pero yo le agregaría algo, si me permite. ¿Cómo es posible entonces que te liguen a proceso y que te metan a la cárcel sin lo que tú dices? Sin pruebas. Bueno, es que aquí deben de haber 2 indicios que señalen e indiquen a un sujeto. El primer nivel es la investigación. Primero se tiene que investigar y después se tiene que ligar a proceso. Claramente la lógica aquí no es te voy a meter preso para investigarte. No, la lógica fundamental es primero te investigamos y después de que te investigamos te limitamos tus derechos. Para limitar el derecho de una persona deben de existir 2 o más indicios incriminantes. Ahora bien, para llevar a juicio a un sujeto deben de existir por lo menos fundamentos serios. Y aquí viene una cuestión que debe de percatarse el juez que limita las garantías fundamentales, los derechos humanos. El juez debe de verificar, que existan evidencias incriminatorias. Yo ahí tengo una pregunta, doctor Villalta. ¿Esto se pudo ver o se pudo determinar desde la audiencia de primera declaración hace casi 4 años? Sí, por supuesto, tuvo que haberse arguido. Pero aquí vienen varias cuestiones fundamentales, Julio. Si bien existe la responsabilidad del estatal, del Estado, también una responsabilidad del abogado defensor. Un abogado defensor bien preparado en conocer los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana aplicable a esos hechos hubiera tenido mucho más oportunidades de pedir modificación, revisión de las medidas de coerción, reforma del auto de procesamiento. Ahora, este tipo de casos tan complicados se necesita sumo cuidado. ¿Por qué? Claro. Porque muchas veces en la calle dicen es que en la cárcel solo están gente mala, y no, también hay gente inocente, como en este caso, y uno nunca sabe en qué momento puede estar uno en una circunstancia tan dañina como esta. Hay diferentes secuelas que se tienen y una de ellas es que, primero, ya pasó el juicio legal, pero el juicio social se queda. Cuando una persona es presentada ante un tribunal o es capturada, rápidamente la persona o la sociedad dice, bueno, es culpable, pero después, ¿cómo me van a entonces a mí rectificar? Ya estuvo el daño que se le hizo. Se dañaron y se mancharon los antecedentes también de esta persona. 4 años sin poder trabajar. Para poder conseguir un trabajo es muy difícil, pero con estos antecedentes y con esta exposición social que tuvo también es más complicado. ¿Quién le paga a él este tiempo al final de los daños que recibió? No, esto es dramático, definitivamente, Sandy, en el análisis que tú estás haciendo. A ver, recordemos rápidamente algunos datos de este caso. Este joven estuvo preso, imagínense ustedes, desde junio del 2015, donde en algún determinado momento se le benefició con arresto domiciliario por un tema de enfermedad renal. Incluso súmele usted esa situación. ¡Qué barbaridad! Ahora, una vez más, creo yo, se pone en evidencia la urgente necesidad de la aplicación, pero escuche usted, la aplicación de las medidas sustitutivas o alternativas a las personas que se ligan a proceso. Es decir, ya lo decía el doctor Ludwig Villalta, debería ser la última de las medidas. Esto solamente nos indica 2 cosas: graves violaciones a los derechos humanos, como lo han señalado ya los relatores de justicia de Naciones Unidas, donde han llegado a decir inclusive que la prisión preventiva se convierte en una pena anticipada. Pleno siglo XXI, ¿cómo puede pasar esto, doctor Ludwig Villalta? Bueno, aquí hay muchos factores que tenemos que analizar. Uno de los factores es de que hace algunos años toda la gente se despreocupaba de los reos, se despreocupaba de los presos, y empezó a cambiar la tónica a partir de que hubieron muchos
sujetos que fueron indilgados injustamente y exhibidos en las cámaras y en la televisión, y públicamente se les desvirtuaba su presunción de inocencia y posteriormente se determinó que eran inocentes. Mi abuelita decía que el agua tirada al suelo, ¿quién la va a recoger? ¿Quién la va a volver a recoger? O sea que esto cambió para peor. Claro, esto cambió. Este momento oportuno es para reflexionar, y a los amigos del Congreso debe de analizarse adecuadamente cómo aplicar la convencionalidad de los derechos humanos a nuestra administración de justicia. Y algo muy importante, este joven se le dañó injustamente y el Estado conspiró totalmente para limitarle 4 derechos de su vida. ¿Qué puede hacer él? Él puede reclamar en un momento particular, cuando la sentencia y la resolución estén definitivas, daños y perjuicios. Gracias, doctor, por acompañarnos en esta noche, por este análisis. Y antes de despedirnos, queremos que nos cuente un poco así de una forma breve para irnos a la pausa sobre ese libro. Sí. Bueno, quiero invitarles, mis libros, Teoría de la Prueba, Principios, Derechos y Garantías, han sido muy utilizados por los jueces, por los fiscales, y hoy viene el libro, el más reciente libro, que es Juicio Justo, que es la sistematización de la jurisprudencia de la Corte Interamericana al proceso penal. Sin lugar a dudas, esto va a contribuir un poquito para que nuestra justicia sea cada día más justa. Muchas gracias, doctor Ludwig Villalta, por habernos acompañado acá en A la Medida en estos 2 análisis. Y ya lo sabe, documentémonos todos. Por favor, no cambie, vamos a regresar con otro tema y sabe algo, somos A la Medida. Hablemos ahora del apoyo económico que brinda Estados Unidos a Guatemala, El Salvador y Honduras. Es importante este tema porque los analistas indican que avisoran un incremento de la migración luego del anuncio del recorte hecho por el presidente Donald Trump. La decisión del presidente estadounidense Donald Trump de cortar la cooperación podría impactar los programas que brindan apoyo a comunidades de los 3 países afectados por la pobreza, refieren expertos. Mire, definitivamente cualquier recorte presupuestario que se haga en uno de estos territorios tan pobres es incidente en el desarrollo de los pueblos. Porque recuerde usted que la migración, al menos en el caso de Guatemala, se origina por falta de oportunidades. La carencia de empleo aquí es grave, entonces principalmente los jóvenes que son del área rural se ven obligados a emigrar hacia Estados Unidos. Asimismo, el nuevo anuncio de caravanas de migrantes podría motivar a que guatemaltecos también se puedan sumar a dichos movimientos. Que la masificación de las cosas promueve que otras personas se estén adhiriendo y entusiasmados se van todos juntos hacia allá. Según lo señalado el fin de semana por autoridades del Departamento de Estado, el apoyo económico suspendido se orienta a programas de lucha contra las pandillas, mejora sanitaria y fortalecimiento de la democracia. Sí. Bueno, este tema es realmente dramático. ¿Por qué? A ver, analicémoslo. El presidente Donald Trump, imagínese usted, manifestó públicamente su intención, escuche bien, de suspender la ayuda de todo tipo a los países del Triángulo Norte. Por hacer, dijo él, nada, en palabras textuales de Donald Trump. ¿Nada para qué? Para evitar el fenómeno de la migración. La última palabra sobre este tema no la tiene el presidente Donald Trump, esto hay que decirlo. La última palabra está en manos del Congreso estadounidense. Prueba de ello es la no construcción hasta el momento del tan ofrecido muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Ahora bien, según expertos, Trump no podría detener el desembolso de ayuda que ya ha sido destinada para estos proyectos en los países del Triángulo Norte. ¿Cómo ves esta postura del presidente americano? Imagínate, él lo dijo hace varios meses y esa amenaza la cumplió porque ya ha indicado que de su parte no va a existir ningún tipo de ayuda humanitaria incluso que se puede brindar, y esto representa varios millones de dólares, hay que decirlo, pero aunque depende del Congreso la decisión, ¿tú cómo ves las fuerzas, Julio? A ver, esta situación es muy interesante en este instante. Quiero hacer un parangón con otro tema, si ustedes me permiten. A ver, Donald Trump ha dicho tajantemente que no, durante ya sus prácticamente 3 años de gobierno, a otro tema. ¿Qué tema? El apoyo estadounidense a las Olimpiadas Especiales. ¿Y qué ha pasado? Él lo ha dicho así, no, no y no. Mientras la Cámara Baja del Congreso, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, todos los años no solo ha dado los fondos para Olimpiadas Especiales que aporta Estados Unidos, sino que además lo ha aumentado. Claro. Quiero llevar a este tema lo siguiente. Puede ser que la Cámara de Representantes para el tema de la ayuda a los países del Triángulo Norte lo siga dando. Hay compromisos. Está, por ejemplo, el Tratado de Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, que pues también tienen que honrar, es decir, tienen que cumplir.
Pero en el caso, por ejemplo, que se cumplan estas amenazas, que Donald Trump logre tener los acuerdos necesarios y que no se le dé esta ayuda para Guatemala, El Salvador y Honduras, ¿cómo puede afectar esto a los países del Triángulo Norte? Sabes, Sandy, a veces parece que el presidente Trump no mide ciertas consecuencias. Si de verdad ya no viene más ayuda, en este caso estadounidense, y hay más pobreza todavía, menos empleo, menos desarrollo, menos seguridad en el Triángulo Norte, lo único que va a aumentar es el fenómeno de la migración. O sea que la medicina le puede salir peor que el problema que hay. Pero hay otros datos y me gustaría que los compartiéramos, por favor, supuesto, Sandy. Julio. Las amenazas de Donald Trump de concretarse pueden entonces resultar para Estados Unidos en una medicina peor, como bien lo decía Julio Talamonti, porque hay que tomar en cuenta que también que esta decisión podría fomentar aún más la migración de nuestros connacionales centroamericanos a Estados Unidos, mientras no existe inversión, oportunidades de empleo, salud y seguridad, entre otras necesidades, las personas seguirán creyendo en alcanzar el famoso sueño americano. Y según los datos, hay que tomar en cuenta también estos datos del Departamento de Estado, en el 2018, Estados Unidos aprobó 120 millones de dólares para Guatemala, 80 millones para Honduras y 58 millones para El Salvador, ayuda que Donald Trump ya no quiere seguir otorgando como una forma de berrinche, ¿no? Lo último, ¿a quién entonces afectan las medidas de Donald Trump? Si él no se cuida, le va a afectar precisamente a Estados Unidos. Vamos entonces en otro orden informativo. En los temas políticos, los candidatos a presidente y vicepresidente del Partido Humanista recibieron sus credenciales por parte del Tribunal Supremo Electoral. Edmond Mulet, presidenciable, y Jorge Pérez, vicepresidenciable, recibieron del Registro de Ciudadanos las acreditaciones que los oficializan como candidatos a la primera magistratura del país. El binomio humanista fue acompañado por seguidores y afiliados del partido. Recibiendo la credencial ya como candidatos a la vicepresidencia y a la presidencia por el Partido Humanista, ya inscritos, legalizados, autorizados, y ya pues estamos en plena campaña electoral. Faltan solamente 75 días para el día de la elección y estamos aprovechando hasta el último momento, recorriendo el país, pidiendo muy humildemente el voto, el respaldo de todos los guatemaltecos para cambiar Guatemala. Hemos estado aquí en la capital, en los departamentos, en los municipios, caminando. Es una campaña de a pie, con una recepción extraordinaria, con una retroalimentación fantástica. Estamos muy contentos, muy optimistas. Somos el cambio para Guatemala. O sea, no son promesas las del Partido Humanista, son acciones directas desde este momento, desde esta trinchera. Estamos avanzando en esa voluntad de cambio y de transformación para Guatemala. Y esto es solo el comienzo, y durante esta campaña electoral estamos llevando ese mensaje, no de esperanza, sino de confianza en nuestras instituciones y en nosotros mismos, que en Guatemala todos tenemos un futuro. Vamos a construir una nueva Guatemala. Siempre en los temas electorales, quien también recibió sus acreditaciones fue Aníbal García y Carlos Pérez. Ellos son candidatos a la presidencia y vicepresidencia respectivamente del Partido Libre. Veamos la información en A la Medida. Nuestro binomio representa la estabilidad para el país. La estabilidad de carácter jurídico, de carácter económico, de carácter social. Para atraer las inversiones a este país necesitamos estabilidad, pero necesitamos un proyecto que se comprometa en primer lugar a generar empleo, en segundo lugar a darle seguridad a los guatemaltecos, en tercer lugar a terminar con la corrupción, a hacer una educación, una reforma, una revolución educativa para el siglo XXI para este país, porque no podemos seguir como estamos. Y nosotros, públicamente, estamos comprometiéndonos a hacer todas las reformas institucionales que este país necesita. Tenemos que empezar por hacer una verdadera reforma a la ley electoral y de partidos políticos, en donde ya no se permita lo que estamos viviendo hoy. Y luego tenemos que pensar en serio en esa gran reforma judicial que ha quedado pendiente, y tenemos que empezar a discutir en serio si algunas instituciones del país deben seguir o no deben seguir. El partido UNE
Por medio de su secretario general, Óscar Argueta, denunció ante el Ministerio Público al jefe de la FESI, a la directora de la Unidad de Métodos Especiales del MP y a un fiscal. Conozca por qué motivos. Hemos constituido al Ministerio Público el día de hoy para presentar una denuncia en contra del señor Juan Francisco Sandoval, André Vladimir González y Wendy Ordóñez por la filtración de evidencias que han existido recientemente. De esa cuenta hay un evidente incumplimiento en contra de lo que estipula el artículo 72 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, incurriendo ellos en el delito de responsabilidad de funcionarios o empleados públicos. Custodiar, garantizar la custodia adecuada de la evidencia y evidentemente cuando se filtra, se perdió la custodia y entonces ellos están por acción u omisión incurriendo en este delito. La jueza les prohibió reproducir los audios en contra de en los cuales participan las personas que tienen antejuicio y ante esa prohibición los fiscales decidieron filtrar la información. ¿Por qué? Porque todo esto tiene un trasfondo político más que jurídico. Lo que están buscando es dañar candidaturas y favorecer otras. Bueno, y ahora vamos, Sandy, a una muy breve pausa comercial, ¿verdad? Pero tenemos más noticias, ya volvemos. Somos a la medida. 4 años después de iniciados los trabajos de libramiento de Chimaltenango, la próxima semana será entregada la obra por el presidente de la República. El ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Luis Benito, indicó que la próxima semana será inaugurado el tramo carretero de 14 kilómetros correspondiente al libramiento de Chimaltenango. La obra tuvo un costo superior a los 451 millones de quetzales. Con esto vamos a dar la apertura total en el libramiento. El señor presidente va a dar el banderazo para que ya todos los vehículos puedan transitar en el área. Y sería de forma total en sus 14.51 kilómetros de extensión. Esto para el día 12 de abril, sin aprecie. En otro tema, el funcionario comentó que el próximo viernes de Dolores serán inaugurados los campamentos del Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa sin aprece. El plan se activa el 12 de abril de 2019 a las 0 horas, declarando alerta institucional amarilla y se desactiva el día lunes 22 de abril del 2019 a las 10 horas. Siempre en el ámbito nacional, cambiando un poco el tema informativo, las asociaciones de jubilados y también de pensionados del Estado regresaron en esta jornada al Congreso de la República. Esto para conocer cuál es el estado de avance de la iniciativa de ley trabajada durante una mesa técnica. ¿Esto para qué? Para el incremento de 1.500 quetzales. Veamos la información. Este lunes, la Plataforma Nacional de Asociaciones de Adultos Mayores, Jubilados y Pensionados se reunieron para analizar la modificación del techo presupuestario con el acompañamiento de la Oficina del Servicio Nacional Civil, ONSEC, y el Ministerio de Finanzas. Según indicaron, la ONSEC debe enviar una carta de solicitud al Ministerio de Finanzas para la realización de un estudio actuarial. Es para hacer el estudio actuarial de los jubilados. Entonces, la Oficina Nacional va a hacer la solicitud hacia el Ministerio de Finanzas para que ya se analice. Sí, como ustedes escucharon acá, pues están hablando de 200.000. Ajá. Entonces estamos a la espera que ellos hagan la solicitud y ya pues allá se tiene que estudiar, ¿verdad? Como todo es derivado también a un estudio que tiene que hacer financieramente. El estudio o cálculo actuarial se refiere al análisis de pasivos laborales que revela una estimación de posibles pagos a futuro que asumirá el Estado de ser aprobado el incremento de 1.500 quetzales en la pensión. La iniciativa 5562, Ley de Dignificación Económica para Personas Jubiladas y Pensionadas, fue presentada a principios del mes de marzo. Sin embargo, aún no avanza para ser conocida dentro del Pleno del Congreso de la República. Actualmente el techo presupuestario para este sector es de 5.300 millones de quetzales y de ser ampliado para el cumplimiento de la dignificación sería de 7.000 millones de quetzales. La Embajada de China a Taiwán firmó un convenio de donación para la modernización del sistema de audio y video del Congreso de la República. La donación equivalente a $1 millón será para la modernización de los equipos tecnológicos del hemiciclo parlamentario, que van desde sistemas de audio, video y votación, que optimizará el proceso que actualmente utilizan los parlamentarios. Afortunadamente, el día de hoy ya firmamos ese convenio, ya es una realidad, y en el transcurso de los próximos 3 meses vamos a ver que se va a cambiar todo el sistema del hemiciclo
que entre otras cosas nos va a permitir no solo mayor transparencia, sino que también modernizar el hemiciclo. Solo para que se hagan una idea, ese sistema que tenemos actualmente es del año 2006. Para los que saben de esto, todavía usa Windows 95 y nos ha estado fallando muchísimo en las últimas semanas y en los últimos meses, y creemos que con este cambio que se va a hacer, se va a transparentar y se va a volver mucho más eficiente la función legislativa. Esta donación será en especie, por lo que el presidente del Legislativo recalcó que los cambios de modernización no tendrán ningún costo para el Congreso. Es $1 millón y es importante que la población sepa que esto no le va a costar ni un solo centavo al Congreso o a los contribuyentes, a los guatemaltecos. No nos están dando dinero, sino que es una donación de $1 millón en equipo. Y ese equipo que ellos compraron, que ellos escogieron, todas son marcas taiwanesas de último modelo, a nivel, digamos, son la mejor tecnología de Taiwán que compite con las grandes empresas del mundo. Así es que es importante que los guatemaltecos sepan que esto es una donación en especie, en producto y no en dinero. El embajador de la República de China Taiwán, John Lai, resaltó la importancia de un Congreso modernizado en equipos tecnológicos. Lo cual yo creo que ese Congreso merece y que estamos bien satisfechos, orgullosos de que podamos involucrar en ese buen proceso para el desarrollo de ese Congreso. Según el cronograma, la instalación de equipos iniciará este jueves sin interrumpir el trabajo parlamentario. La entrega final del hemiciclo modernizado será el 1 de agosto. Pues yo creo que lo que queda decir en este instante, Sandy, muchas gracias por este primer día, noche realmente del mes de abril. Lo esperamos el día de mañana. Que descanse. Hasta mañana.